En ningún momento pensé que me iban a remontar, o que no me iban a remontar. Lo único que pensaba era meter más goles. 3-2-1. These players have had a turbulent road to this game, but it's do or die time. Tom versus Gravesen, the last spot of the FIFA E World Cup up for grabs. Creo que internacionalmente, en momentos clave contra las cuerdas, he choqueado toda mi carrera. Y este es el primer torneo en el cual consigo hacer lo que llevo luchando desde que empecé a competir. Esto es una de las primeras jugadas que vamos a analizar, porque la verdad es que Tom aquí tiene una jugada bastante clara y es fuera de juego, no por nuestra habilidad tirando trampas, que nunca he destacado por ello, sino porque llevamos mucha profundidad. El año pasado la profundidad iba de 0 a 10, si tú tenías 8, el juego tiraba trampas de juego automáticas. Entonces nosotros y yo creo que todo el mundo usaba 8 y por eso ese fuera de juego y no fue el primer gol de Tom. Que podría haber sido perfectamente, la verdad. Massive chance here. Neymar, Courtois gets there first. Vieira tries to clear it off the line, but it's not enough. Dani, que era mi entrenador, Adri ahí, que lo habíamos puesto de amuleto, porque había ganado contra Moauba y Adri había estado ahí. Entonces Adri estuvo literalmente 2 horas de pie porque dijo, no te vas a mover. Hemos ganado Moauba, es nuestro amuleto. Que no se moviese. No te vas a mover. Aquí tendremos el primer gol de Tom, en el que tanto Moauba como Ben inventaron esta jugada. Era picar al MC, bascular hacia el lado contrario, hacer un L1 triángulo, y si no lo defendías bien, como es este caso, y no presionabas, te metían el 1-1. Es una buena jugada de Tom. Yo la verdad es que no veo a Gullit en esta jugada y no presionó bien. Mira a Adri sufriendo ahí de pie después de 2 horas. Lo teníamos de prisionero, tío, del pobre. Well, here's R9, manages to squeeze that ball back to Ruud Gullit. Kimmich wide now to Messi. Criqueta cancel from the Argentinian. All the way across, what a ball that is from Gravesen. Criqueta cancel! It's a wonderful goal! Yo aquí obviamente quiero intentar, y es un concepto que nosotros usamos mucho, que es yo quiero llegar el balón a Nazario en esta jugada. Obviamente está Gullit en el medio, entonces no puedo hacerlo. ¿Cómo es la forma de encontrar el tercer hombre? Buscar un segundo pase para conectar directamente con el delantero. Y la jugada buena no viene solo de encontrar ese tercer hombre que es Nazario a través de Messi, y es el momento en el que volvemos con un croqueta cancel y combinamos con Nazario. Yo aquí veo, esta era una jugada muy típica mía de playoffs, además, que tal como jugábamos con la 4-4-2, había muchas veces que los delanteros arrastraban al lateral. Entonces esta jugada, estamos con Nazario y con Cristiano, y Cristiano arrastra al lateral. Yo sabía, porque sabía que si Cristiano arrastrara al lateral, yo tenía siempre al extremo abierto. Entonces, estas son típicas jugadas que realmente es que ni piensas. En el sentido de, veo al lateral, triángulo, sí o sí. Entonces, igual es un pase que no ve mucha gente, pero de tanto que entrenamos para este torneo, era un pase que tenía súper mecanizado. Entonces busco el triángulo a Neymar y el croqueta cancel es increíble. Croqueta que cancela el palo largo y la verdad, no sé si es el mejor gol de la eliminatoria porque hay goles muy bonitos, pero es un golazo que flipas. Quiero hablaros sobre todo de la mentalidad que tienes que tener este partido. Y es, minuto 23, 1-0, 2-1 en la eliminatoria. Tom era mi bestia negra. En FIFA 20, para que os hagáis una idea, iba en un 0-7. He jugado 7 veces contra Tom, he perdido las 7. He perdido en presenciales, he perdido online, he perdido 20.000 veces. Tom era mi bestia negra. Nunca había ganado a Tom en un torneo presencial y en un torneo online. Nunca había ganado a Tom. Pero aquí no era Tom, era jugador X. Y jugador X sé que va a picar al central para que vaya en corto y va a abrir a banda. ¿Qué tienes que hacer ahí automáticamente? No tener miedo, no puedes tener miedo. Tú tienes que coger a Neymar y presionar como un cosaco. Y es un poco lo que hacemos en toda la eliminatoria, que hay que tener eso, o sea, es que es un switcheo muy rápido, una presión muy rápida, y el no tener miedo es súper clave, como de un saque de puerta que en teoría es bastante asequible, sí. Hemos llegado a una situación de entrar a área pequeña. Y es la mentalidad que tienes que tener en estos partidos. Sí, es así. Contra gente tan top, yo creo que tienes que jugar sin complejos. Una vez juegas con complejos o con respeto, o sintiéndote inferior, tus probabilidades de ganar el partido son muy nulas. That's a beautiful back heel. Y pues qué golazo. Escúchame, perdona por interrumpirte, pero ¿quién es este tío? Este tío no soy yo. Esto me gusta mucho, por cierto, que esto fue un consejo que me diste tú, ¿no te acuerdas? Sí. Que esto acaba en gol. Sí, esto acaba en gol. Esto acaba en gol, y este gol es de Dani, lo tengo que decir. De hecho, se lo digo, para este gol es tuyo ahí. Encima, es muy importante decir que es que en estos momentos como que todo lo que trabajamos fue fructífero, porque me acuerdo que una semana antes a mí me metieron entrenando como varios goles así,
y dije, tío, es que no me sale el portero. Y me dijeron, fuiste tú o Adri o qué tal. Para que te salga el portero tienes que mantener el triángulo, porque en el momento en el que el portero está afuera, que tú lo sacas con el joystick, si no mantienes el triángulo, se vuelve a la portería. Entonces, sabiendo eso, yo ahora en los corners, en ese momento, cuando el portero estaba afuera, mantenía el triángulo para que fuese por la bola. Y lo que es la vida. Tom se encuentra en esa situación, no saca el portero, se queda un poco tonto y remata y mete el 3-0. O sea, es... Además es el 3-0 en la última jugada de la primera parte. Y vamos 4-1 al descanso. Todo iba bien. Would have been disappointed to get knocked out. Maybe he could have even another goal here. It's just pass after pass after pass. As you can see, it's absolutely wonderful. And Viva España! Doug Gravison lets the emotion out. Tears of joy for the Spaniard. Creo que todos tenemos como objetivos en la vida por cumplir. Y eso fue uno de esos objetivos de decir, me clasifiqué al Mundial, una etapa muy importante de mi vida, uno de mis muchos objetivos está hecho. Tengo muy claro que en mi casa o en mi futura casa, esta imagen la voy a tener. O sea, la imagen de las personas que consiguieron que yo lograse mi objetivo. O sea, creo, o como lo entiendo yo, es que es imposible que individualmente, si no te rodeas de la gente correcta, consigas tus objetivos tanto laboralmente como personalmente. Y creo que si yo conseguí llegar al Mundial fue porque me rodeé de la gente que me ayudó a llegar a eso. Así que es lo que toca ahora. A por la Tots Cup. There it is.